¿Han sentido alguna vez el rugido del caos? Ese torbellino que engulle sus pensamientos, que enciende la ira con un susurro o apaga la esperanza con una sombra fugaz. Imaginen a aquellos seres raros, pilares de eternidad, que se alzan como acantilados ante el océano embravecido de la vida. ¿Qué los hace intocables? ¿Qué verdad custodian en sus corazones que nosotros, en nuestra danza frenética, aún no hemos hallado? Hoy los invito a un viaje hacia las profundidades de su alma, un descenso donde el caos se transforma en calma, donde la reacción cede ante la libertad. No les ofrezco respuestas fáciles, sino una chispa para encender su despertar. Quédate hasta el final, porque esta no es solo mi voz, es el eco de tu propia búsqueda. Y cuando lleguemos al cierre, te pido, comparte tu luz, tu consejo. ¿Cómo has hallado paz en la tormenta? Juntos, forjemos un faro en la oscuridad. Adelante, el alma clama por ser escuchada. ¿Han contemplado alguna vez, en medio del clamor ensordecedor de la existencia, a aquellos seres extraordinarios que se yerguen como acantilados milenarios frente a las olas furiosas que la vida arroja sin piedad? El mundo desata su caos. Palabras que cortan como espadas afiladas, sueños que se deshacen en fragmentos esparcidos por el viento, obstáculos que se alzan como cordilleras infranqueables. Y sin embargo, ellos permanecen serenos, inquebrantables, como si el huracán que sacude a los demás no fuera más que una brisa pasajera que acaricia sus corazones firmes. ¿Qué secreto atesoran? ¿Qué sabiduría oculta sostienen en sus almas que escapa al alcance de la mayoría? ¿Por qué florecen allí donde otros se derrumban? Para la gran multitud, la vida es una danza agotadora de reacciones descontroladas. Un desaire fugaz enciende una hoguera de furia. Una duda susurrada deshace la frágil paz interior. Un cambio imprevisto los arroja a un abismo de desesperación. Pero, ¿y si existiera un sendero más allá de este tumulto? Un arte sagrado, casi místico, que permitiera trascender la tormenta. Un camino donde ninguna fuerza externa, ninguna voz cruel, ninguna calamidad pudiera siquiera rozar las aguas profundas de tu alma. Esto no es un llamado a la indiferencia ni a la anestesia emocional, sino a un despertar profundo, un viaje hacia las entrañas invisibles del ser, donde reside el verdadero poder. No se trata de doblegar los vientos del destino, sino de forjar una quietud interior tan absoluta, tan impenetrable, que el rugido ensordecedor del mundo se reduzca a un eco lejano, incapaz de perturbarte. Escuchen esta verdad, luminosa pero formidable. El caos que sienten no es un obsequio de la vida, no es una maldición impuesta por el cosmos. Es su propia creación, un reflejo de las sombras que aún no han enfrentado. Y en esa revelación, tan cruda como liberadora, arde la chispa de su libertad. Como dijo Carl Jung, el gran explorador de los abismos del alma, el encuentro con uno mismo es una de las experiencias más desagradables, pero también la más liberadora. Avancen, porque esto no es un murmullo ocioso ni una reflexión pasajera. Es un llamado vibrante, un grito que resuena en las profundidades de su ser para que reclamen lo inquebrantable que yace dentro de ustedes. Detengámonos por un momento en el abismo que separa a los sacudidos por las tormentas de los que permanecen inamovibles. Una brecha tallada no por las circunstancias externas, sino por la brújula interna del alma. Imaginen una escena cotidiana, tan común que casi pasa desapercibida. Una carretera abarrotada, el tráfico palpitando como un corazón ansioso. De pronto, un auto se cruza frente a ti, cortándote el paso con una brusquedad que roza la insolencia. Para la mayoría, el pulso se acelera, la sangre hierve, la ira estalla como una llama que consume todo a su paso. La mente se aferra a la ofensa, repitiéndola como un mantra venenoso, como si cuidar esa herida fuera una obligación. O piensen en un momento más sutil, pero no menos punzante. Un colega en el trabajo lanza un comentario mordaz, un dardo envuelto en una sonrisa cortés. Para los desprevenidos, esa herida no cicatriza, supura,
proyectando una sombra que oscurece las horas, su espíritu atrapado en las palabras de otro, como si su valor dependiera de esa voz externa. Incluso una mirada fugaz de un extraño, fría o inquisitiva, puede desatar una espiral de cuestionamientos. ¿Qué ven en mí? ¿Soy insuficiente? ¿Qué falta en mi presencia? Pero hay quienes enfrentan estas mismas pruebas, los mismos desaires, las mismas interrupciones, las mismas miradas, y permanecen intocados. Su tranquilidad es una fortaleza inexpugnable, un bastión que ningún asalto puede derribar. Carl Jung, el cartógrafo de las profundidades psíquicas, desveló la raíz de esta disparidad con una claridad que aún resuena. No somos peones manipulados por el mundo externo, sino prisioneros de nuestros propios interiores inexplorados. Cada oleada de rabia, cada punzada de dolor, cada reacción que te arranca de tu centro, encuentra su ancla dentro de ti. Un miedo arraigado a la insuficiencia, una sed insaciable de validación, una sombra que acecha en los rincones de tu alma. Si una palabra te hiere, no es por su filo, sino porque toca una cuerda que aún no has afinado. Si el silencio de otro te duele, es porque una parte de ti aún mendiga el abrazo del mundo. Dos viajeros pueden recorrer el mismo sendero. Uno tropieza en un tormento que él mismo ha tejido. El otro avanza en una paz que él mismo ha forjado. No es el camino lo que difiere, son sus almas. El evento es apenas una chispa. Tu respuesta es el incendio que decides alimentar o apagar. Esta es la primera verdad, tan simple como revolucionaria. El mundo no te gobierna, tu reino interior lo hace. Conocer ese reino, explorarlo sin temor, es el comienzo de la ascensión. Como Jung proclamó con una sabiduría que atraviesa los siglos: quien mira hacia afuera, sueña. Quien mira hacia adentro, despierta. Descendamos ahora al trabajo sagrado que Jung nombró como la labor de la sombra. Una odisea para desenterrar las corrientes ocultas que fluyen bajo la superficie del ser, para llevar lo inconsciente a la luz abrasadora de la conciencia. Cada destello de irritación que te sacude, cada nudo de frustración que aprieta tu pecho, cada sacudida que te arranca de la calma. Estos no son enemigos a los que debas combatir, ni molestias a las que debas ignorar. Son mensajeros enviados desde las profundidades de tu alma, portadores de verdades que la mayoría huye de enfrentar. La gran multitud, atrapada en su ceguera, corre a sofocar estas señales con distracciones vacías. El ruido ensordecedor de la rutina, el consuelo fugaz de la culpa proyectada, el alivio ilusorio de culpar al mundo por su desasosiego. Maldicen al conductor que los cortó en la carretera, arden en resentimiento contra el colega que los hirió con su comentario. Se lamentan por la mirada indiferente del extraño, convencidos de que su inquietud es un robo perpetrado por fuerzas externas. Pero aquellos que se atreven a despertar, aquellos que escuchan el llamado del alma, ven estas experiencias como espejos sagrados, no como reflejos de la malicia del mundo, sino como destellos del trabajo inacabado de su propio espíritu. ¿Un insulto enciende tu cólera como una tea ardiente? Mira dentro, sin evasivas. ¿Dónde se esconde la duda que ese insulto alimenta? ¿Un rechazo te atraviesa el corazón como una lanza? Profundiza, con valentía. ¿Qué anhelo de aprobación, qué herida antigua, aún respira en tu interior? Evadir estas sombras es entregar tu soberanía a las mismas fuerzas que dices despreciar. Enfrentarlas, en cambio, es reclamarla con una autoridad que nada puede arrebatarte. Esta no es una tarea para los débiles de corazón. Exige la resolución de un guerrero, la voluntad de pararte desnudo ante las facetas crudas, ásperas, imperfectas de tu ser, de luchar cuerpo a cuerpo con los miedos, las fragilidades y los deseos que has enterrado en las mazmorras de tu alma. Pero en este crisol, en esta forja ardiente del autoconocimiento, yace una transformación tan poderosa que sacude los cimientos de la realidad. Cuando iluminas tu oscuridad interior, cuando haces consciente lo que yacía oculto, el mundo externo pierde su dominio sobre ti. Las tormentas siguen rugiendo, las palabras siguen cortando,
Las miradas siguen juzgando, pero nada de eso puede tocarte. No porque el mundo se ablande, sino porque tú te has elevado por encima de él, como un águila que surca los cielos, intocada por las tempestades que azotan la tierra. Como Jung advirtió con una solemnidad que aún resuena: no hay transformación sin enfrentar lo que hemos reprimido. Ignora este llamado y vivirás encadenado, una marioneta de tus propias sombras. Abrázalo y forjarás una libertad que el mundo, con todo su caos, no puede siquiera soñar con robarte. Llegamos ahora al umbral sagrado de la verdadera libertad, una revelación tan profunda que ilumina el horizonte del alma. Tu realidad no es dictada por el mundo que te rodea, sino esculpida por la lente de tu espíritu. El mundo más allá de tu carne, con sus vientos impredecibles y sus mareas caprichosas, no es tu tirano. Es tu eco, un vasto escenario donde se representa la sinfonía de tu interior, con sus armonías y sus disonancias. Aferra esta verdad y un poder despierta dentro de ti, un poder solemne, eterno, inquebrantable. Ninguna fuerza puede doblegarte a menos que tú, en tu ignorancia o en tu rendición, abras la puerta de tu alma. Jung enseñó, con una claridad que corta como un relámpago, que nuestro sufrimiento no brota de las mareas de la vida, sino de las historias que tejemos para darle sentido. Relatos de traición que nos victimizan, de injusticias que nos indignan, de un cosmos que parece conspirar para aplastarnos. La mayoría se aferra a estas narrativas como si fueran un escudo, sus manos temblando bajo el peso de las excusas que las sostienen. El desdén de mi superior envenena mi paz. Las cicatrices de mi pasado atan mi futuro. El destino mismo ha jurado mi derrota. Es un manto reconfortante, una mentira suave que evita la luz cruda de la autorreflexión. Pero para aquellos que se atreven a levantar el velo, para aquellos que osan mirar sin parpadear, alborea una revelación tan radiante como implacable. Tú eres el tejedor de tu aflicción, el aguijón de una burla, el peso de un revés, el dolor punzante del silencio. No te son impuestos por un mundo cruel. Los invitas tú, los alimentas tú, los haces reales con las sombras que aún no has enfrentado. Vuelve tu mirada hacia adentro, y el mundo entero se inclina ante ti. Domina tus dudas, y las burlas se disuelven en susurros inofensivos. Repara tu necesidad de validación, y el abandono pierde su filo. Arraiga tu valor en las profundidades de tu ser, y ningún vendaval externo podrá jamás desarraigarte. Esto no es un cambio pasajero, un alivio momentáneo. Es un despertar tectónico, una liberación del yugo de las circunstancias que transforma la misma textura de la existencia. Vivir esta verdad es reinar sobre un reino interior, un santuario donde ninguna voz puede dictar tu valía. Ningún fracaso puede definir tu destino. Ningún caos puede fracturar tu calma. Como Jung afirmó, con una sabiduría que resuena como un tambor en la eternidad: tu visión se aclarará solo cuando mires dentro de tu propio corazón. Permanecer ciego a esta verdad es vivir como una marioneta, con hilos tirados por sombras que ni siquiera reconoces. Ver, en cambio, es erguirte como soberano, inquebrantable ante la danza fugaz y caótica del mundo. Sin embargo, aquí acecha una ilusión mortal, un espejismo que ha atrapado a incontables almas. La creencia de que la serenidad, la paz verdadera, surge de domar lo indomable. Imaginen el alma exhausta, luchando por moldear lo que no puede ser moldeado, anhelando la aprobación de cada mirada, insistiendo en que la vida se alinee en filas perfectas, suplicando que cada sueño, cada ambición, florezca exactamente como fue concebido. Se irritan cuando el respeto se les niega, como si su valor dependiera de los ojos de otros. Sus corazones se quiebran cuando la confianza los traiciona, como si la lealtad de otro fuera la medida de su fuerza. Sus espíritus colapsan cuando el destino toma un giro inesperado, como si la vida les debiera un guión escrito a su medida. Cada desaire se transforma en una herida personal, cada tropiezo en un agravio cósmico,
cada desvío en una prueba de que el universo los ha señalado para el sufrimiento. Esta es la trampa, y es mortal. Cuanto más te esfuerces por gobernar lo que está fuera de tu alcance, los pensamientos de otros, los giros impredecibles de la fortuna, los caprichos implacables del tiempo, más cedes tu poder a ello. ¿Anhelas la afirmación de los demás? Has coronado a otros como tus amos, y ellos ni siquiera lo saben. ¿Exiges perfección en cada paso? ¿Te has encadenado al azar, un amo cruel que nunca cumple? ¿Buscas justicia en cada interacción? Has atado tu paz a un viento voluble que cambia sin aviso. La sabiduría de Jung corta como una espada. Hasta que hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Invisible. Tus mareas internas te guían. Los miedos que reprimes, los deseos que niegas, las heridas que entierras. Y en tu ceguera, llamas a esto el capricho de la vida, la mala suerte, el destino implacable. Pero suelta esta ilusión, abandona este espejismo, y el mundo entero se transforma ante tus ojos. Renuncia a la necesidad de ser alabado, y tu presencia, libre de cadenas, comenzará a imponer reverencia sin esfuerzo. Abandona la lucha desesperada por el control, y tu fuerza, ahora ilimitada, surgirá desde las profundidades de tu ser. Deja de pelear contra las corrientes de la vida, y aprenderás a fluir sobre ellas, con una gracia que desafía la gravedad. Esta es la verdad solemne, la llave de todas las llaves. Tu único dominio, tu única soberanía verdadera, es sobre tu percepción. Y en ese dominio, en esa conquista silenciosa del alma, yace el poder de transformar todo lo demás. Perseguir lo externo es cortejar la esclavitud, una cadena que tú mismo forjas. Dominar lo interno es reclamar una libertad que no conoce fin, una libertad que perdura más allá de las tormentas, más allá del tiempo. La ciencia, con su rigor frío pero revelador, desvela este misterio con una gravedad que no admite evasivas, ofreciendo tanto una advertencia como una promesa. La neurociencia expone una verdad incómoda. La reactividad, ese impulso automático que te arrastra ante cada provocación, es una cadena forjada por la repetición. Cada estallido de ira ante un desaire, cada colapso bajo el peso de una crítica, cada temblor de duda desencadenado por una mirada. Estos no son accidentes. Son senderos neurales tallados profundamente en tu mente, grabados por años de ceder, una y otra vez, a los caprichos del mundo externo. Cuanto más cedes, cuanto más permites que el mundo dicte tus respuestas, más automáticos se vuelven estos reflejos, más profundas se hacen las cadenas. Esto no es un asunto trivial, no es una simple molestia pasajera, es una prisión que tú mismo has construido, una sentencia que renuevas con cada reacción irreflexiva, con cada momento en que permites que el mundo tome las riendas de tu alma. Pero la ciencia, en su generosidad, también ilumina un camino hacia la liberación. El cerebro no es una roca inmutable, tallada para siempre. Es arcilla, maleable, transformable, un lienzo que puedes moldear con tus propias manos, a través de la atención plena, de la práctica deliberada de reframing, de la valentía de pararte firme ante el resplandor ardiente del malestar. Puedes redibujar el mapa de tu mente. Cada vez que pausas antes de desatar tu furia, cada vez que respiras profundamente a través del miedo, cada vez que permites que una herida pase sin reclamarla como tuya, estás erosionando los senderos antiguos, los caminos de la esclavitud, y en su lugar, estás construyendo nuevos senderos, senderos de libertad, de resiliencia, de una calma que no depende del mundo. Esto no es una mera idea, no es un sueño poético. Es un oficio, una disciplina tan rigurosa como el arte de un escultor, un trabajo que reconfigura la misma tela de tu ser, que reescribe la historia de quién eres. Las apuestas no podrían ser más altas. Permanecer atrapado en la reactividad es vivir como una sombra de tu potencial, un eco de lo que podrías ser. Emprender este trabajo, en cambio, es alzarte como un faro en la tormenta,
inquebrantable no porque el mundo ceda ante ti, sino porque tú has trascendido sus provocaciones. Te conviertes no en un muro que resiste la tempestad, sino en un río que fluye a través de ella, profundo, inquebrantable, vivo con un propósito que nada puede apagar. Y ahora, hermanos y hermanas del alma, nos encontramos en el precipicio de una verdad tan radiante que exige reverencia, una paradoja tan profunda que resuena a través de los siglos, a través de la eternidad misma. Cuando dejas de reaccionar, cuando sueltas las cadenas de la respuesta automática, asciendes a la maestría, y el mundo, en su silenciosa admiración, se inclina ante ti. Suelta el hambre desesperada de reconocimiento, y el respeto fluirá hacia ti sin ser pedido, como un río que encuentra su cauce. Renuncia al temor paralizante al fracaso, y el coraje se convertirá en tu manto, una armadura que ninguna flecha puede perforar. Libera la lucha agotadora contra las mareas de la vida, y la armonía, como una melodía antigua, comenzará a tejer sus hilos a través de tus días. Aquellos que se mantienen inquebrantables, calmos en medio del torbellino, intocados por el desprecio, valientes en la incertidumbre más absoluta, comprenden este secreto sagrado. El control es un fantasma, una ilusión que se desvanece al tocarla. La verdadera soberanía, el verdadero dominio, reside en su rendición. No doblegan el mundo, no lo fuerzan a someterse a su voluntad, lo trascienden, no como ermitaños envueltos en una apatía fría, sino como soberanos encendidos con la llama de la vida. Las emociones danzan dentro de ellos, pero no los gobiernan. Las pruebas los desafían, los empujan, los golpean, pero no los quiebran. Cuando no necesitas nada del mundo, cuando tu valía no depende de sus aplausos ni de sus juicios, el mundo te ofrece su abundancia, como si reconociera en ti a un igual. Cuando no temes nada, cuando el miedo ya no tiene asidero en tu alma, tu presencia se convierte en una fuerza, un faro que ilumina incluso las noches más oscuras. Cuando no resistes nada, cuando fluyes con las corrientes de la existencia en lugar de luchar contra ellas, la vida misma se alinea a tu favor, como si el universo conspirara para honrar tu valentía. La neurociencia, con su precisión quirúrgica, susurra una confirmación que resuena como un eco de la sabiduría antigua. La fijación engendra resistencia, y la resistencia engendra ruina. La desesperación repele lo que busca, el terror sabotea lo que intenta proteger. El apego pierde lo que intenta retener, pero fluye con el río. Ríndete a su corriente, y éste te llevará a casa, a un hogar que siempre ha estado dentro de ti. Como Jung proclamó, con una voz que aún resuena en los corazones de quienes escuchan: solo aquel que ha aprendido a obedecer puede aprender a mandar. Este no es un cierre suave, no es un susurro que se desvanece. Es una convocatoria atronadora, un grito que sacude las raíces de tu ser. Abandona las cadenas de la reacción, adéntrate en la vastedad de la percepción y reclama lo inquebrantable que yace dentro de ti. El mundo aullará, sus voces chocarán como espadas, sus tormentas rugirán con una furia que parece eterna. Pero tú te alzarás, un pilar de luz en la oscuridad, una quietud que desafía el caos, un alma tan dominada, tan libre, que ninguna fuerza, ningún poder, ninguna sombra puede tocarla. Este es tu derecho de nacimiento, tu destino, tu eterno ahora. Tómale la mano y vive libre.